Le doy la bienvenida al estudio al senador Emilio Álvarez y Casa, integrante del Grupo Plural. Gracias por estar con nosotros. Mi honor, al contrario. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias, Emilio, especialmente en una fecha como hoy, en que se han cumplido 8 años de los hechos de Ayotzinapa. En medio de toda esta revoltura, 2 informes, uno que decía contener la verdad histórica, otro que de todas maneras no nos ofrece claridad alguna sobre lo que realmente sucedió. A mí me hace preguntarme hoy si realmente algún día conoceremos la verdad de lo que pasó en Ayotzinapa, con esta serie de filtraciones que acaban generando pues una situación de descomposición en torno a un tema tan sensible, además, como es el de las desapariciones, que en nuestro país tiene la importancia que tú conoces. Fíjate que estamos en una pésima situación. El caso Ayotzinapa es el emblemático de una tragedia que vive México. Es importante por sí, pero también por lo que significa. El registro de la Comisión Nacional de Búsqueda tiene ya más de 105,000 personas desaparecidas en México. De esas, de seguir la tendencia como va, este gobierno va a ser el de mayor número de personas desaparecidas. Y en el caso de Ayotzinapa, lo que apostábamos, lo que queríamos, lo que exigimos y necesitamos como país, es que en su esclarecimiento y verdad pudiéramos construir la no repetición para que este drama, esta tragedia, esta gravísima violación de derechos humanos y atrocidad no se repitiera. Infelizmente estamos en un momento donde no hay un solo culpable, donde las investigaciones no solo dan claridad, sino están generando confusión. Y por la manera en que se están manejando, incluso estamos ya presenciando algo extraordinariamente absurdo, la guerra de los Alejandros. Gers Manero por un lado, Alejandro Encinas por otro, manifestando procesos institucionales en sentido contrario. Hay cosas de este nuevo informe de las cuales ya se habían indicado. Por ejemplo, el grupo de expertos independientes había señalado la necesidad de entrevistar a los soldados del batallón 27 en Iguala. En ese momento el general Cienfuegos, general secretario, se negó y hubo una enorme tensión. Hoy, tiempo después, de la peor manera, sabemos que efectivamente puede darse el caso de que soldados y altos mandos participaron en hechos criminales y que el campo militar pudo haber sido escenario de delitos. Ese hecho, por supuesto, que cobra especial relevancia en el marco de lo que estamos ahora discutiendo en el Senado. Yo creo que no estaríamos en una discusión como la que hoy estamos si la Comisión de la Verdad hubiera procesado como se requería. Por eso es tan importante entender que las comisiones de la verdad no deben ser gubernamentales. Alejandro Encinas salió solo, no salió ni con los papás, que forman parte de la Comisión de la Verdad, ni con organizaciones civiles. Si se hubiera procesado en sus términos, tal vez hoy no habría tanto enojo y agravio. ¿Que lo hay? Lo hay. Y lo hay porque dicen, ¿por qué no siguen administrando la información? ¿Por qué nos tuvimos que enterar de esa manera de los marinos en Cocula? ¿Por qué nos tuvimos que enterar de esa manera de los militares en Iguala? ¿Por qué nos tenemos que enterar de que hay altos mandos? Si se hubiera eventualmente procesado, diría hoy uno de los colectivos de familiares desaparecidos, decía, por muy duro que sea la verdad, se prefiere la verdad. Pero eventualmente los padres, por derecho propio y la coadyuvancia, tenían derecho a conocer previamente esta información y no que se procesara así. Cuando Alejandro Encinas salió, sí dijeron, no lo conocemos, lo vamos a analizar. Creo que eso es una consecuencia de procesar más las cosas, Guillermo. Sí. Y hoy este gobierno tiene un dilema, no sé cómo van a salir librados. Defienden a Julian Assange, ¿no? por lo que hizo, y persiguen a los periodistas en México por lo que hizo en materia de a Penny Ley Ramírez, a la que le manifiesto toda mi solidaridad, porque no son los periodistas los responsables, no son los responsables de decir lo que pasa, eso hay que así, y además cobra especial relevancia con un gobierno que incluso el propio presidente pidió que eso pasara, un gobierno que da y hace filtraciones, y ahora se ponen en este nivel, por supuesto que tiene un matiz muy delicado, por el carácter de revictimización que puede tener. Ese es un matiz que hay que atender.
pero pues, se pudo haber evitado, en mi opinión. Filtraciones que tienen que ver con este enfrentamiento entre los Alejandros, que es un choque de trenes entre el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, que ya mencionabas, y el fiscal general Alejandro Gertz Manero, porque hay la suposición de que por ahí se pudo haber filtrado este documento sin testar, que contiene una serie de datos que haberlos conocido debe haber sido doloroso para los padres de familia y los familiares de los muchachos desaparecidos. La otra filtración también tiene que ver con lo mismo, porque desde la Comisión de la Verdad se solicita que se giren una serie de órdenes de aprehensión, que luego la Fiscalía General de la República, son 83 órdenes, y la Fiscalía pide retirar 21 de militares. Sí, y el presidente hoy avala eso y dice que, no, que se va a sostener el retiro de esas órdenes de aprehensión. La propia Fiscalía le pide al juez que cancele esas órdenes de aprehensión. Es decir, la Fiscalía Especializada presenta las órdenes de aprehensión y la Fiscalía General de la República le pide al juez que las cancele. Y el presidente nos dice, efectivamente, no las vamos a investigar, y parece entonces que otra vez se cubre un manto de intocables. Hay un manto de personas a las que ni siquiera se llama a declarar. Por supuesto, uno se pregunta, ¿y qué pasa con el general Cienfuegos? El general secretario, ¿supo o no supo? Sabemos que había un militar infiltrado, sabemos que había información previa, sabemos, hay señalamientos a un coronel, hoy general, hay un general investigado, y resulta que entonces no se sabe. En una institución como el Ejército, eso por supuesto que no es creíble, pero lo que llama poderosamente la atención es por qué el presidente toma la decisión de que no se continúen con investigaciones. Eso es una atribución de la Fiscalía, no del presidente. Si quedase alguna duda de que el presidente está claramente metido, hoy no los quitó, ¿eh? Hoy quitó la duda. Y no le corresponde, eso es labor de la Fiscalía, no del presidente. Está en manos de la Fiscalía presuntamente autónoma e independiente y del juez, en todo caso, no en la esfera del Ejecutivo Federal. Y no solo eso, fíjate que yo esperaría que este gobierno, que la verdad tanto ha lucrado de este tema, pudiera respondernos 3 temas. 3 preguntas. ¿Qué pasó con los muchachos esa noche? ¿Qué o quiénes tomaron las decisiones para que así pasara? ¿Dónde están? Porque esas 3 preguntas, que era lo que uno hubiera esperado la Comisión de la Verdad y la Fiscalía, infelizmente hoy siguen muy vigentes. ¿Qué pasó? ¿Dónde están? ¿Quién tomó las decisiones? Hoy, 8 años después, el reportaje que ustedes manifestaron tiene todavía un enojo social. No solo porque es el extremo cuando se desaparecen a estos jóvenes, sino porque es el reflejo de una realidad donde la justicia en México está siendo más escenario de persecución de adversarios que de vía para la justicia y la verdad. Esa es en esencia una síntesis dolorosa de lo que uno hubiera esperado como distinto a este gobierno, pero la verdad es que el aparato de justicia se utiliza esencialmente como un aparato de extorsión y de protección intocables. Es la verdad, aunque duele reconocerlo. Cuando se conoció el informe de la Comisión de la Verdad, que lo hizo público en solitario, como bien refieres, Alejandro Encinas, recuerdo haber leído en tu cuenta de Twitter que publicaste que, a diferencia de la verdad histórica, en este reporte pues, a los muchachos ya no los daban por desaparecidos, sino los daban por muertos, sin que hayan aparecido las evidencias a través de los cuerpos de los muchachos que permitan confirmar esa realidad. El estándar internacional en materia de desaparición forzada de personas parte de un principio. Se llama el principio de presunción en vida, para que eso genere búsqueda en vida. Hoy estamos en una situación tal, por ejemplo, que un médico forense dice, hombre, lo mejor que debería pasar es expedir los certificados de defunción. O, por ejemplo, se generan figuras jurídicas como se llama ausencia temporal o ausencia permanente. Este debate tendría que haberse subsanado, de manera que no se diera la presunción de la muerte o, en su caso, la certeza de que eso pasó. Es decir, le toca al Estado informarnos y comprobar no solo el delito, sino el hecho. Infelizmente, seguimos en el terreno de las especulaciones 8 años después.
4 prácticamente este gobierno. Ya los padres han manifestado, pienso yo con toda razón, pues una enorme resistencia y duda a lo que en verdad quiere hacer este gobierno. Sí, hoy lo cuestionaron muy severamente, a viva voz, severamente, y a pesar del blindaje de Palacio Nacional, a pesar de esta enorme muralla que se levantó en torno a Palacio, lo que habla de la distancia del presidente con estas expresiones populares en un tema tan delicado como el de las desapariciones forzadas, lo estamos viviendo como nunca antes. Para este gobierno, el caso Ayotzinapa es el caso. No ha tenido la misma sensibilidad para muchos otros temas. Ha decidido no recibir más a las víctimas, ha decidido mantener una política migratoria prácticamente de violación sistemática de derechos humanos, tiene conflictos con periodistas, tiene conflictos con defensores de derechos humanos. El caso Ayotzinapa era propiamente el caso emblemático, pero se le está cayendo, se le está escurriendo entre las manos, porque la manera de proceder no está generando bajo ninguna circunstancia convicción de justicia. Al contrario, cuando nos dice el presidente y nos dijo el propio Alejandro Encinas que ni Peña ni Cienfuegos, que estas investigaciones no se van a realizar, que estas órdenes de investigación se van a cancelar, y uno dice, ¿y por qué? Ni siquiera hay declaración misma cuando sabemos, y se nos dijo así, desde los más altos niveles del Estado. Nos dice Alejandro Encinas, es un crimen de Estado, eso ya lo sabíamos. Pero entonces lo que toca a este gobierno es demostrar eso, e infelizmente hoy pienso que hay más dudas que respuestas. Con base en el terreno en el que estamos parados, en el caso Ayotzinapa, ¿qué esperas que suceda en el futuro, Emilio? Yo pienso, no hay buenos auspicios. No hay buenos auspicios. Creo que este gobierno está cometiendo un error similar al que cometió el gobierno Enrique Peña Nieto, no ponderar la importancia ética de la agenda de derechos humanos. Peña Nieto no lo tomó en su dimensión y eso fue una parte que contribuyó a la erosión de su credibilidad. Creo que a este gobierno le va a pasar algo similar, porque la agenda de derechos humanos puede ser un bonito discurso hasta cierto momento. Ya se acabó el noviazgo, ya se acabó el bono de la confianza de quienes depositaron, vamos a decirlo así, o su confianza o el beneficio de la duda. A casi 4 años ya no es ese momento. Ya hay señales, esencialmente exigencia y desgasto. La valla del Palacio Nacional es el mejor indicador de eso. Pasamos del pueblo me cuida a 3 cordones de vallas. A me cuido del pueblo. ¿No? A me cuido del pueblo. Y creo que eso está pasando porque la política pública en materia de derechos humanos es absolutamente mediocre. El titular del ramo, el secretario Adán Augusto López, en lugar de atender sus responsabilidades, se dedica a atender sus ambiciones. Está más ocupado en el juego de las corcholatas que en la gobernabilidad del país. Está más ocupado en la agenda electoral del presidente que en construir acuerdos en beneficio del pueblo de México. Y ahí están los resultados. Ahí están los resultados. Emilio Álvarez y Casa, agradezco mucho tu presencia en el programa para compartir con el público estas reflexiones. Habrá actividad intensa esta semana en el Senado. Se espera. Me imagino que se discutirá la famosa iniciativa que pretende extender el tiempo de la Guardia Nacional, del Ejército y las Fuerzas Armadas en las calles para tareas de seguridad. Debería terminar en el 24, se pretende extender hasta el 28. Mañana hay justo reunión de coordinadores. Mañana pasarán 2 cosas importantes. Va el secretario de Gobernación al Senado en la glosa del informe. Hay muchas preguntas que tendrá que responder. Él llegó hace un año con muy buen ánimo, pareciera que le duró poco. Y vamos a discutir ya en la Junta de Coordinación Política, esencialmente el bloque de contención. Lo que queremos es, y de hecho ya hay varias propuestas, el Grupo Plural ya tiene una para decirles, miren, no se puede bordar sobre esto, ¿no? Pero bordemos sobre lo que requerimos en materia de seguridad para México. Porque sí, es un tema que preocupa. Tú revisas cualquier encuesta y esta es de las principales preocupaciones, pero el tema no es solo si el ejército se queda más o no. La pregunta es ¿por qué se tiene que quedar el ejército? Claro. ¿Por qué si se le dio la Guardia Nacional a Andrés Manuel López Obrador y se le dio la reforma constitucional, hoy nos pide más tiempo? ¿Qué ha pasado o qué no ha pasado que sin explicar nos piden sencillamente más tiempo? La respuesta a esas preguntas son clave para armar una ruta distinta de lo que ya sabemos que es un modelo fracasado.
La militarización de la seguridad pública es un modelo fracasado. Te lo digo en 2 palabras. Del 2006 al 21 pasamos de poco más de 30,000 efectivos militares a más de 90,000. En ese mismo periodo, digamos, creció 141%. Los homicidios crecieron 240%. No es cierto que más soldados sea más seguridad. No es cierto. Eso es real. Hay que entrar al fondo del asunto, hombre. Ese es el tema. Otra vez, gracias, Muchas Emilio gracias, Álvarez y Casa. Muy buenas noches. Mi privilegio, buenas Hasta noches. pronto. Hasta Gracias. Enseguida, Estrella La